Hola, escuchas, bienvenidos a una emisión más de Plataforma Podcast. En esta ocasión nos encontramos como siempre sus anfitriones Beto y Lalo, presentando a... El invitado que tendremos el día de hoy es Giovanni. Él estuvo con nosotros, bueno, conmigo, más bien, en la carrera. Y pues el día de hoy vamos a tratar un tema que es más o menos de cultura política, pero lo vamos a tratar de manejar en una forma en la que sea lo más comprensible para la mayor cantidad de audiencia. Vamos a tratar de ser claros y pues bueno, para introducir este tema que yo creo es muy importante y da también mucho que pensar. Pero bueno, respecto a la introducción personal, preferiría que tú nos dijeras lo que crees que es importante saber sobre ti. Bueno, mi nombre completo es Alexis Giovanni González Hernández. Para servirles a ustedes y adiós, más o menos es como esa idea. Pero Giovanni para los cuates y para los enemigos. Como menciona Lalo, pues estudiamos 5 gloriosos años juntos. Sí. A veces buenos, a veces malos. Ciencias políticas, administración pública, con mucho orgullo. Pues a mí me fascinan mucho los temas relacionados con la cultura en general, pero sobre todo lo que tiene que ver con la democracia. Democracia, pobreza y cultura política son como mis tópicos a hablar, son lo que me enciende, o sea, es como el güey que dices, no mames, otra vez este güey con su pinche tema, más o menos algo así. Ojalá no me toque con él y va entrando. Meme de Bob Esponja, güey. Sí, exacto, sí, ahí Sí, viene. ojalá no me toque con el que está obsesionado con la cultura política. Y va entrando Giovanni. Sí, entonces son como los temas que sí me encienden mucho. Personalmente, ¿cómo definiría? Pues me encanta leer, me encanta escuchar música lo-fi y pues nada, pues pensar, es como que lo que más me late en este mundo y mientras mi cerebro me funcione y esté saludable, pues voy a tratar de hacerlo. Pues gracias por la invitación a ver Sí, qué claro. sacamos de aquí. Vale, Espero que vale. bastante Sí. para nosotros y la audiencia. Sí, Pues bueno, el tema, como ya uno de los temas que ya mencionaste, ¿no? El que vamos a tocar hoy va a ser el de cultura política, como pretexto de que pues estás haciendo tu tesis sobre eso y ya vas muy adelantado, creo que casi prácticamente ya la estás terminando. Entonces, bueno, yo he tenido oportunidad de leerlo y desde que tuviste la idea al principio, me acuerdo que lo estábamos platicando ahí en la FES, igual cuando yo estaba en mi proceso de terminarla. Y pues desde el principio me pareció un tema muy interesante porque siento que se presta mucho para reflexionar de muchas de las cuestiones que están pasando ahorita en la política internacional. Y específicamente pues también queremos platicar un poquito de lo que eso tiene que ver con la política en México y con la sociedad mexicana. Entonces pues bueno, háblanos un poquito de qué podemos entender por cultura política y también como de la perspectiva específica que tú abordas en tu tesis y por qué te parece importante. sí, bueno, ¿por dónde empezamos? Digamos que la cultura siempre ha sido como algo muy importante para pues desde que el ser humano empezó a usar como el raciocinio. Y en este caso nos atiende lo que es la cultura política. La cultura política pues es otra onda, o sea, una parte es la cultura como tal Ujú. y la cultura política. Eh, los filósofos de la Grecia antigua, pues digamos Platón, Aristóteles, veían como parámetros o ciertas directrices que pueda tomar un gobierno con respecto a los tipos de formación que tenían los ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ujú. Los monárquicos, los republicanos y ese tipo de cosas. Ellos les fue muy interesante cómo la cultura podía, tener una relación con ellos. Digamos que eso fue como los inicios, ¿no? De la cultura política, sin tener la idea ni concepto Ujú. de cultura política. Otro, por ejemplo, que hablan mucho los que son estudiosos de la cultura política es a Alexis de Tocqueville. Igual Alexis Tocqueville, pues él, un francés que viajó a Estados Unidos para analizar lo que apenas era como un concepto innovador en ese país, ¿no? Que era democracia, ¿no? Ujú. O sea, decía, pues, ¿qué democracia, no? Entonces viajó allá y encontró ciertas características que disgregaban un poquito con la democracia europea. Decía, ¿no? La democracia aquí como tal en los estadounidenses funciona porque son gente que su cultura, como es una cultura igualitaria, una cultura que respeta a las autoridades y ese tipo de cosas, es muy proclive la democracia, ¿no? Entonces como que ya empezó nuevamente a tocar Ujú. la cultura, algo que se había dejado por mucho tiempo de lado por X cosa, ¿no? Digamos que
la noche negra del medievo, pues sí, no, era, pues, ¿quién iba a analizar las cosas ya estaban por Dios, ¿no? O sea, el mandato, pues, venía designado por Dios, entonces nadie se podía criticar eso, ¿no? Entonces nadie decía, no, pues, debe ser otros factores, no, es eso. Entonces Tocqueville volvió a incluirla como la cultura de suma importancia, pero digamos que ese es un tiempo donde simplemente eran conjeturas, por decirlo así, o sea, simplemente eran ideas. Y fue hasta mediados del siglo XX, digamos con las décadas 50, 60, que unos politólogos estadounidenses, Lapidus Salmo y Verba, se decidieron a analizar, ¿no?, la cultura política, ya estableciendo lo que es la cultura política, que en este caso son valores y orientaciones que se tiene el individuo hacia el sistema político. Es decir, en sentimientos, ideas, evaluaciones, o sea, evaluaciones como si que está bien o está mal, que si es bueno o es malo, ese tipo de cosas como que ya las incluyeron ellos. Entonces, a la década de los 50 y 60, estos autores, quisieron retomar nuevamente la cultura política. Y es muy curioso el por qué se generó eso, ¿no? O sea, no solamente fue como un deseo intelectual, académico, de pues ya ponerle bases empíricas a lo que es la cultura política, ¿no? Sino más bien también fue una respuesta al concepto de ideología que tenían los países marxistas. O sea, la ideología era para ellos era lo que eh, formaba la que llama Gramsci superestructura, es decir, por ejemplo, una ideología hace que, por ejemplo, mencionaban los marxistas, ¿no?, que la clase mayoritaria se aproveche de la clase minoritaria, ¿no?, del proletariado, por ejemplo. Entonces ellos tienen como una base de represión que la mueven a través de la ideología, ¿no?, decir que el sistema está bien y cosas así. Entonces los de la cultura política en parte quisieron contrariar eso, ¿no? Y ellos se enfocaron en el estudio de naciones que aparentemente eran democráticas. No estoy muy seguro cómo hicieron su muestreo, ¿no? ajá, Sí. más bien su sorteo para elegir qué países, ¿no? Pero digamos que los que agarraron pues fueron los países que tienen como una larga tradición, creo yo. Bueno, sí son, Inglaterra y Estados Unidos, que son de los países como fundadores de la democracia. Ahí escogieron otros países, ¿no? Alemania, Italia y México. Y ya empezaron a analizar, ¿no? Hicieron encuestas, en estos países y preguntaban acerca de qué tan orgullosos se sienten de ser de ese país, que otros tipos de preguntas de otros índoles que no recuerdo en este momento. El chiste es que después de llegar a esto, después de tener estas 5 países su análisis, llegaron a la conclusión, establecieron como tipos ideales. O sea, los tipos ideales son como tendencias que tiende a cumplir un sujeto, que se tiene como, o sea, ellos diseñan como, no sé, un tipo ideal es el súbdito. El súbdito es que desconoce como tal de la política y simplemente pues se atiende a obtener lo que le da el gobierno. Entonces un tipo de es el súbdito, ¿no? Y en teoría pues las personas tienden a meterse en estas en estos estructuras. Categoría. Ajá, exacto, sí, categorías. La otra que llegaron es el parroquial, que es que sabe que es que es manipulado, pero no espera nada más de ello. O sea, por ejemplo, o sea, el súbdito, la persona que es como de cultura política súbdita, es ajena a todo movimiento o mecanismo político. Es como está muy dado en las sociedades como triviales en África, ¿no? Ellos saben que no van a llegar al poder y no esperan nada de los políticos. Están como muy desligados de la actividad política, ¿no? Los parroquiales sí saben que son manipulados y lo único que esperan son como beneficios de lo que les den los líderes, ¿no? Y eso está como muy ligado a la cultura clásica del sindicalismo, ya sea mexicano o en otras partes, ¿no? De que saben que son manipulados como tal, pero no más esperan como el beneficio de ajá, ello. sí, exacto, sí. Y ellos decían que esa cultura parroquial y súbdita está como muy ligado a los países latinos, o sea, en este caso Italia y México, como que están muy ligadas a esas estructuras. Y
Entonces, en contraparte ponían un tipo ideal que es el perfecto, por decirlo así, que era la cultura participativa y que se da mucho en Estados Unidos, ¿no? Que los miembros iban a votar, que rendían cuentas y cosas demás así, participaban en actividades políticas, y tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y esa era como su idea de cultura política ideal, ¿no? La participativa. Y eso contrajo evidentemente muchas críticas, ¿no? O sea, obviamente dice, ¿no? Porque es como un punto muy pues de anglofilia, o sea, nada más decir que Sí. solo los anglosajones lo correcto y no puede haber Sí, como colonialista dirían, ¿no? O sea, Ajá, en el sí. sentido de decir que esta parte occidental anglosajona es la superior o a la que se debe de La aspirar. perfecta en Sí. este caso. Ujú. Sí, entonces esa es crítica de etnocentrismo que tenían nuestros miembros, de que porque no puede haber otra forma, ¿no? O sea, simplemente tiene que ser como esta, ¿no? Eh, bueno, ahí fue la raíz de la cultura política. Ujú. Digamos que ellos establecieron que a partir de la categoría del tipo ideal de súbdito, parroquial y participativa, iban a mandar una mezcla que es la cultura cívica, que la cultura cívica corresponde a los tres tipos. Digamos que lo correcto, o sea, por ejemplo, que sean fieles como tal al ejercicio democrático, como lo Ujú. son digamos, los parroquiales y cosas así. Pero al mismo tiempo participen, ¿no? Al mismo tiempo, den su opinión, ¿no? Como la participativa. Entonces nace como el concepto de cultura cívica, que ya después, nuevamente será criticado, ¿no? Entonces, nuevamente, como recapitulando, este, fue hasta los 50 60 que ya se estableció como un parámetro empírico, científico de qué es la cultura política. Fueron Almo y Nieva los que establecieron como la tal definición de cultura política, que son valores y orientaciones el ciudadano tiene hacia el Estado, bueno, hacia el sistema político. Ujú. Ellos fueron los que establecieron esa línea, ¿no? Entonces, mi investigación parte de este punto de los 50 60 en la idea de la cultura política. O sea, planteo ahí que está el origen, ¿no? De la cultura política. Pero sí veo a las críticas, como he mencionado, ¿no? Las etnocéntricas y ese Ujú. tipo incluso las metodologías, por ejemplo, decían, ¿no? Que em, cómo llegaron a cómo se levantó las encuestas, Ujú. que era muy poca gente y demás cosas así. Se nacieron otros tipos de variantes del mismo estudio de la cultura política, ¿no? Se introdujo la cultura política desde el aspecto de la antropología, del aspecto de la sociología, y al mí el que más me atañe, el que más me llama la atención en este caso es uno que también me de la ciencia política, pero su margen o su paradigma es diferente al que se estableció en decíamos el paradigma es que un cambio de estructura social y económico y político es un paradigma, para que no sepa que es un paradigma, digamos, que Ujú. existe en las Ujú. ciencias sociales. Entonces, el que yo estoy estudiando y que he estado trabajando estos meses es uno que se llama, de un autor que se llama Robert Inglehart. Robert Inglehart en 1970 analizó una encuesta de valores allá en Europa, el Eurobarómetro, Ujú. y de ahí encontró que había cosas curiosas, ¿no? Entre los valores que tenían los jóvenes de la posguerra y de las guerras, ¿no? Entonces dije, ¿por qué será, no? ¿Qué cosas son esas, no? ¿Qué es lo que varía? Entonces analizó esas cosas y él ha sido, fue influenciado por un autor que se llama Daniel Bell. Daniel Bell tiene un libro que se llama Las sociedades postindustriales. Ya precisamente eso, ¿no? De cómo las sociedades las sociedades del siglo XX se vieron como en dos grandes parámetros, ¿no? Las sociedades industriales, como dice su nombre, ¿no? Basados en industria, en la producción, y las sociedades postindustriales basadas en el consumo y los bienes y servicios. Es una idea un poco compleja, extensa, pero el chiste es que Englehart, influenciado por ese autor, empieza a decir, pues puede ser que efectivamente esté pasando eso, ¿no? Que existen las sociedades postindustriales, ¿no? De que estos valores que se reflejan en los jóvenes, que son diferentes a los de antigua,
un caso ejemplo, ¿no? Los nacionalismos, ¿no? Que se vio reducida, ¿no? Ajá, sí. O él menciona el apoyo al medio ambiente o a la igualdad de género, cosas así, entonces le empezó a llamar la atención, ¿no? Entonces a partir de ello empieza a diseñar su magna teoría y y empieza a incluir conceptos que no solamente van a la cultura política, que a mí lo que me atañe, ¿no? Sino también a democratización y cosas así, que están como, es una teoría, pues no sé si la compleja, pero sí amplia, y que da aspectos no solamente analizar la cultura política como lo hago yo, sino también democracia y otro tipo de cosas que pueden ser como incrustadas en ese tipo de cosas. No sé. Y tengan o quiera que prosiga o o No, bueno, para mí fue Ajá. bastante, ya, más explicativo, o sea, Ajá. de lo que significaba la cultura política. Entiendo bastante más cosas de lo que leí hace rato. Sí. ¿Y Sí. no te quedó alguna duda de...? No, bueno, me quedan dudas, pero más que nada de los contextos históricos, ¿no? Por Sí. ejemplo, me quedan dudas de más específicas. Por ejemplo, hablabas de que en esas culturas latinas Ajá. que había el siervo y había el parroquial. El súbdito. Súbdito. Ah, perdón. Oh, es que exactamente como... Sí. Sí. Son muy Ajá. parecidos. Sí. Ajá. Sí, como conceptos. Van a lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, te captó la idea de siervo porque seguro es de una persona que pues, está maestrada, ¿no? O algo así, por ejemplo. Ajá. Sí, no, porque lo asocié con mucho con el feudalismo. Ajá. Ajá, suenan como palabras feudales para mí, el Sí, parroquial. vasallo. Ajá. Un lord. Sí. Pero no había en esos resultados de esas encuestas que se hicieron, Ajá, como, o sea, ajá. no había ningún vejo de que las culturas latinas también participaran, tuvieran esa cultura participativa ligeramente. O sea, los tipos ideales no es que se correspondan así fielmente o estrictamente tiene que ser así, ¿no? No es como que en Estados Unidos toda la población vota o toda Ok. la población tiene Ujú. conocimientos. De hecho, por ejemplo, criticado, ¿no? Que muchos estadounidenses tampoco es como que van todo el tiempo a votar. Obviamente los márgenes de votación son mucho más amplios que en los países como México, salvo la última elección que votó un montón. Ujú. Los tipos ideales precisamente van a eso, o sea, como que son encasillados, pero no necesariamente tienen que ser estrictamente seguidos. O sea, por ejemplo, en México sí hay gente que en esos Participa. tiempos, ¿no? Participaba, ¿no? Gente que sí estaba muy al tanto de lo que sucede en la política, pero que que no todos los cumplen, ¿no? O sea, no todos cumplen, no todos son, personas con cultura política súbdita, o sea, no todos son gente que está simplemente con con nada conocimiento político, que no les interesa para nada cómo se gobierna, no les interesa quiénes son sus líderes, quiénes son sus gobernadores, no les interesa nada de eso. Hay gente que sí encasilla de súbdito, ¿no? Pero pues lo que hicieron esos autores es que los tipos ideales precisamente sirven para eso, ¿no? Para disgregarlos, pero que no solamente tiene que ser cumplidos estrictamente, sino que son encasillados y ya con eso ellos construyen el concepto de cultura cívica con varios puntos. Sí, de hecho, digo como dato curioso, también ilustrativo, pues me parece que este tipo de análisis parte como de la sociología de Weber. Ujú. Esta cuestión de los tipos ideales es, pues sí, como básicamente el método epistemológico, bueno, no epistemológico, pero ahora sí que la metodología de análisis que usaba Weber, y él originalmente la usó para distinguir los diferentes tipos de líderes, que unos eran tradicionales y otros carismáticos. ¿Y cuáles eran los terceros, tú recuerdas? Sí, se supone que el Weber hace un análisis como histórico, Ujú. de la cultura, ¿no? Entonces menciona, ¿no? Que el primer tipo era carismático, creo que dijo, ¿no? ¿Cómo eran? Eran carismáticos. Uno era tradicional, ¿no? O bueno, uno era como, sí. Sí. Ajá. El tradicional, pues, como dice su nombre, ¿no? Era como de El líder religioso. Ajá, exacto, sí. El carismático era más apegado como esta idea de tipo Mussolini y Hitler, ¿ves? Gente que se levanta, no quiero mencionar nombres aquí, pero Andrés Manuel, gente que se levanta pues como una especie de antisistema, ¿no? O la idea misma de Trump. Ajá, exacto. Sí, Trump sería un gran ejemplo, ¿no? Ajá. Es como un... Esos dos. Es alguien que deriva su poder de su personalidad particular y única. O sea, no lo deriva como de las instituciones tradicionales de las que forma Sino de parte, sí mismo. sino como de sí mismo. Esa idea de como pasó mucho, ¿no? El caudillismo mexicano, de que, no sé, ajá, Plutarco, de Plutarco, Lázaro Cárdenas,
pues Álvaro Obregón, ¿no? Decía como que de su misma sí. fuente, de su mismo caudillismo, de su rebeldía, de su independencia moral, pues se volvían líderes, ¿no? Y la gente lo apoyaba precisamente por eso, no porque fueran como gente que siempre ha estado ahí como los tradicionales, Sí. ni formales como menciona Weber, ¿no? Que es como que autorizados a través de un mecanismo jurídico, Institucional. institucional jurídico, que diga precisamente que ellos son los ganadores, ¿no? O sea, que ya establezca quién es un gobernador, un líder, ¿no? Sí, de Entonces, hecho ese era el que me faltaba, el formal o racional, que también ujú, lo llama el líder ujú. racional, y ese que para él, bueno, Weber, por ser todo un burócrata, para él, sí, para él era como el ideal, era que el poder del líder no fuera determinado como ni por las instituciones tradicionales, así como la iglesia, etcétera, los cultos, ni tampoco por su carisma, porque eso era como muy volátil, Tampoco. sino que debería de ser a partir de instituciones y que el poder proviniera del, digamos, de la institución que le da ese poder, ¿no? Por ejemplo, si tú eres jefe de policía, o sea, no es porque tú seas carismático o porque tengas un poder divino Sino ni por tu nada, placa. sino por tu placa, o sea, porque ahora sí que el aparato racional del Ah, Estado te inviste de ese poder. o sea, el charolazo. Sí. O sea, un Este, líder por charola. O sea, ok, sí. ok, ok. Sí, 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 y sí. es como, hay nació como esa idea de legitimidad y legalidad. O sea, es como, por ejemplo, Ujú. y sabes que, por ejemplo, cuando estamos viendo esos conceptos, en los primeros semestres de la carrera, pues Enrique Peña Nieto había sido ganado, bueno, sido electo presidente, ¿no? No me acuerdo bien si lo planteó un profesor o no sé quién lo planteó, de que precisamente como poner ejemplo esa idea de que no porque uno sea Legal. ajá, legal, como esa idea que tenía Weber de que un líder se estableció simplemente una vez que ya gane las elecciones, una vez que ya el marco jurídico te diga que va, tú eres el presidente, tú eres el gobernador, tú eres el líder sindical, por ejemplo, así. No era legítimo, o sea. Ajá, sí, es- no te proporciona legitimidad porque la Ujú, legitimidad venía como de la gente, ¿no? O sea, es como ujú. que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y digamos que Sí. son aspectos diferentes, pero Sí. van hacia la Yo creo que es misma. muy difícil eso, aprender ambas al mismo tiempo, ¿no? O sea, Bueno, yo creo que o sea, la democracia estuvo diseñada para ser el sistema que más se acercaba a juntar los dos, ¿no? Aunque no necesariamente funcionó, porque por ejemplo en los sistemas tradicionales, los sistemas monárquicos, o sea, era como la legitimidad te la daba el hecho de que eras el elegido de Dios para ser representante de la corona, ¿no? sí, aquí en las democracias es la Y mayoría de al votos, final, ¿no? sí, aquí sería la mayoría de votos, entonces teóricamente debería de haber siempre más legitimidad en un representante democrático porque una mayoría de la población lo escogió, pero pues en la práctica, pues eso se pone muy en duda, ¿no? O sea, se pone muy en duda si realmente el método como dialéctico que lleva a la elección democrática realmente le da más legitimidad a un líder que el investimiento religioso que daban las sociedades tradicionales. Bueno, ¿quién lo pone en duda? Pues yo creo que, o sea, yo creo que lo pone en duda, yo lo pongo en duda. Pues sí, o sea, yo no estoy, o sea, no digo tener una respuesta definitiva a eso. O sea, siento que hay diferentes formas Que en las tendrías cuales, que sí, ahondar más en el tema. sí, o sea, Sí, creo o sea, que hay formas en las cuales los reyes eran más legítimos que los presidentes actuales y hay obviamente formas en las cuales los presidentes actuales son más legítimos que los reyes. quiero oír tu opinión acerca de lo que acabas de decir, Lalo. Pues es que sí, obviamente, por ejemplo, es que son como tiempos diferentes, Sí. no es como que, por ejemplo, pues la película esta es del Monty Pie, el de Life of Brian Ah, sí, yo sí he Ujú. visto Life of Brian. ajá, No, yo no la he o visto, The la Meaning Brian. of Life, velas, están muy buenas. Sí, es bueno. Son sarcasmos, sátiras, Sí, hacia, sí, no sé. ubico más o menos de qué van ellos, pero no he visto Ajá. esas películas. Entonces es como que, o sea, suponiendo, ¿no? Que en las épocas del medievo, cuando los reyes eran como imperaban, ¿no? Que era su mando religioso, ¿no? Pues la gente vivía en, pues, bajos niveles o bajísimos niveles, escasos niveles de educación, ¿no? O sea, realmente la gente aceptaba lo que le decían, ¿no? Y era porque siempre fue así, ¿no? O sea, la tradición como tal viene desde las mismas ideas teocráticas. Ujú, Teocráticas, pues Teo es Dios y Kratos es poder. Entonces, digamos que las tradiciones siempre han sido como que el chamán, Sacerdote. ajá, líder religioso, pues era el que mandaba, ¿no? Porque pues no saben explicar por qué se hacía el fuego, por qué llovía, por qué tantas cosas, ¿no?
Entonces, siempre fue aceptado que tenía el chamán o el líder tenía un poder específico, ¿no? Para escribirlo, ¿no? Después se cambió a los imperios. La gente, que si el sacerdote decía que no tenías que hacer criticar al gobierno o al tu rey porque era herejía, pues no lo hacías, ¿no? Y es como que siempre fue aceptado así. Pues el punto de inflexión como tal fue la ilustración y el renacimiento más que nada. O sea, fue cuando la gente empezó, unos cuantos empezaron Sí, unos cuantos, es se la le- mejor forma ajá. de plantearlo, ¿no? Sí, unos cuantos se le prendió la mecha y dices, no, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿qué es Dios? O qué tal, empezaron a como a que negar ese aspecto, ¿no? Y ya fue cuando se empezó a meter el raciocinio y cosas así, más implicables en las evaluaciones que tiene un ciudadano con sus líderes, ¿no? Que no siempre ha sido así, o si siempre ha sido como que se ha metido al margen, o si siempre está como que muy involucrado, emocionalmente con sus líderes. Y como mencionas tú, o sea, tal vez la democracia convencional lo es como que tienen la dificultad precisamente eso de, pues, primero no gustarle a todos y ni exigirle a que le guste a todos, ¿no? Como los reyes, de que no, no me sigues, pues te mato, ¿no? O los dictadores, no, no, pues no sigues la idea del progreso, la idea que tenemos aquí, pues te matamos, ¿no? Que siempre ha sido así, ¿no? Entonces la democracia aparentemente pues tiene que sostenerse sobre esas evaluaciones que tienen las personas, ¿no? Y es como el problema precisamente eso de la democracia, cuando le preguntaban a Winston Churchill, ¿no? Que cuál era si la democracia era el mejor sistema de gobierno, decía, pues es el menos peor. O sea, Sí. precisamente porque pues como, por ejemplo, ¿no? Poniendo el caso en México, ¿no? Fox fue como elegido de casi a los márgenes de apoyo que tenía AMLO, ¿no? Y se supone que al principio dicen algunos politólogos que todos los líderes que empiezan una administración tienen como una bolsa de apoyos, ¿no? Que se va a ir desgastando pocamente cuando a la medida que no vayan cumpliendo sus objetivos. Claro, la gente claro. va- Entonces, digo, sí, al menos la democracia sí es como el que, pues estás al filo de que te estén bombardeando de gente que no le agradas ni tú, ni lo que haces, ni lo que llevas haciendo, ni Sí. le va a agradar lo que cuando termines. Es como que, Sí, de hecho cabe aclarar que la mayoría de los políticos clásicos, bueno, los filósofos políticos clásicos como Aristóteles o Platón, estaban en contra de la democracia o en general pensaban que no era el mejor sistema de gobierno. Por ejemplo, pues Platón famosamente su sistema de gobierno predilecto era el del filósofo rey, que era básicamente que la persona más inteligente de la sociedad, como la que más pudiera captar las ideas en su esencia pura, pues era la persona que debía de ser encargada de sobrellevarlo, ¿no? Y en cambio Aristóteles, él sí concedía el hecho de que cualquier tipo de gobierno podía ser bueno, pero decía que una aristocracia, es decir, el gobierno de pocos, se podía convertir en una oligarquía, que una democracia se podía convertir en algo así. Hay un concepto en específico, pero básicamente así como en el gobierno de las masas, así como en un gobierno irracional y arbitrario en el cual las masas hacen lo que quieren, y que la monarquía se podía convertir en tiranía. Entonces, en este sentido, o sea, yo creo que la idea de que la democracia es como la forma perfecta de gobierno, que, o sea, yo no pongo en duda porque yo también, o sea, iría en este sentido como popperiano de Winston Churchill de decir que De la menos peor. es que es la menos mala, o sea, en especial como en cuestión de respeto a los derechos humanos y a este tipo de cosas. Pero también como, o sea, yo creo que sí, el hecho de no, es también importante ver como qué es lo que puede salir mal en las democracias, ¿no? Ok, Ajá. te detengo ahorita. Yo creo que ya vamos a hacer un corte. Ujú. Pues regresamos ahorita a seguir con el tema, más enfocado ya para el lado De México y de la actualidad, ¿no? de la actualidad, exactamente. Pero yo no quise detenerlos, ya llevamos rato sin imagen, pero es Ok. que estaba aprendiendo yo mucho. Vale. Vale. Pues hemos regresado del corte, escuchas, y pues continuamos con la entrevista con Giovanni. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, bueno, ya digamos hablamos en el segmento pasado de lo que es la cultura política y como las bases históricas. Yo creo que estuvo muy bueno, pero ahora queremos pasar a, digamos, ya más específico de lo que tú investigaste. ¿Cuál es la teoría y cómo se relaciona el estado de la cultura política, ahora sí que ya en el mundo actual, ya en el mundo contemporáneo? Sí, bueno, pues como una especie de continuará, o sea,
Engelhardt pues vio estas diferencias, ¿no? Entre los valores de los europeos posguerra y entonces como donde cómo está esta onda, ¿no? Entonces en esos tiempos se vio mucho el auge de Abraham Maslow, se llama el psicólogo, Ujú. y él empezó a hablar acerca de la psicología del desarrollo. Y específicamente él propuso una pirámide de las necesidades, que es como que está muy en boga en los psicólogos y casi se impartió en la primaria todo aquel que haya tenido educación pública o educación en Sí. general. Eh, entonces, el Maslow tenía esta idea, pues, histórica, casi antropológica, de que el ser humano eh, tiende a necesidades. Por ejemplo, decía, ¿no? Las necesidades básicas de todo ser humano son las fisiológicas, Ujú. la comida, dormir, y todo tipo de cosas que son intrínsecas en el ser humano y que para que haya como un avance, eh, pues, del ser humano tiene que ser cumplir esas cosas, ¿no? Entonces él habla, lo establece en la base de su pirámide. Así progresivamente las necesidades que tienen que ser como palomeadas para llegar a un bienestar general del ser humano, ¿no? Las últimas son las llamadas necesidades de autoexpresión, que se corresponden a como dice su nombre, a la expresión del individuo, o sea, a, a, a la, ¿cómo decirlo? A, a exponer su individualidad, su parte más emocional, más elevada en términos como psicológicos o morales. Sí. Es como que una vez cumplido o palomeado todos sus las bases fisiológicas o digamos que corpóreas, el ser humano trasciende esas ideas meramente de necesidades de corpóreas o mundanas hacia aspectos más más íntegros y más espirituales o más Trascendentales. trascendentales, exacto. Y entonces él empieza a ver que hay como esas Engelhardt empieza a ver como esas ideas de que efectivamente, ¿no? El ser humano, una vez que empieza las sociedades postindustriales, como capitulamos, que es esta idea de que se pasa de sociedades de producción y sociedades en pues, industriales, sumamente ligadas a la fábrica, hacia las plantas obreras, que evidentemente pues tendrían que tener como una jerarquía, digamos que a base de ese punto también, a sociedades postindustriales. Algunos, por ejemplo, no es el tema, pero hay filósofos, sociólogos que hablan mucho de sociedades postmodernas y modernas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que posmodernas y postindustriales van hacia el mismo punto, o sea, sociedades basadas en el consumo, en no sé, bienes y servicios que está muy ligada a la expresión. Por ejemplo, en este caso, como aquí como invitaron, ¿no? De que llega gente aquí y platica su experiencia, es como que hay una necesidad eh, del ser humano a exponer sus ideales y valores. Sí. Entonces él empieza a ver que precisamente hay eso, o sea que los europeos empiezan a ver como parámetros de mayor apoyo hacia el medio ambiente, hacia la igualdad de género, reducción en los niveles de nacionalismos. Entonces empiezan, ay, pues es curioso, ¿no? Y él toma como base epistemológica esta teoría psicológica de Maslow. Ujú. Entonces él empieza a hablar que existen en esta parte, en esta evolución social, en los valores de supervivencia y los valores de autoexpresión. Él habla que los valores de autoexpresión van ligados, como mencionó Maslow, o sea, a la satisfacción de necesidades básicas de todo ser humano. Eso es como los valores de supervivencia. Y los de autoexpresión vienen hacia la participación, hacia la divulgación, hacia ah, pues involucrarse más en diversas instancias que no solamente son pues, el cobijo y el resguardo. Sí. Entonces es como ahí es donde se empieza a mezclar un poquito la cultura política y mi trabajo. Precisamente eso porque digamos que Inglehart empieza a notar que hay tendencias en sociedades que son más apegadas al régimen como digamos autoritario, más como
al respeto a la autoridad, o al respeto de edad, a la tradición y ese tipo de cosas, ¿no? Y dije, caray, hay cosas interesantes, ¿no? Y empiezo a como ver las cosas de que mencionaba más lo de los de supervivencia, eh, y los sistemas políticos. Dije, entonces hay como cosas muy curiosas de aquí, ¿no? Y entonces él empieza a ver esas ondas, ¿no? Y para eso, en 1981, él diseña o encabeza un movimiento que es la Encuesta Mundial de Valores. La Encuesta Mundial de Valores, pues, es una especie de cuestionario donde se incluyen diversos tópicos que oscilan entre los valores de autoexpresión y los valores de supervivencia. Y él nuevamente se encrasta en esa cultura política. Habíamos mencionado que la cultura política había nacido con Almond y Berban en 50 y que después había sido criticado precisamente por diversas razones, ¿no? Maslow, Inglehart retoma otra vez la cultura política vista de Almond y Berban, pero integra este paradigma de que las sociedades postindustriales, o sea, las sociedades que cambian de valores, o lo que llaman cambio de valor, evolución cultural, le llaman. Estas sociedades que son basadas en el consumismo, en la libertad, en la expresión, entonces empiezan a poner eso. Él diseña un cuestionario y empieza a pues pedir apoyo, ¿no? A diversos científicos en diferentes países. Creo que al principio fueron como 18 naciones que tomaron eso, o sea, más amplio que el que tomó Almond y Berba. Y empieza precisamente a diseñar eso de valores de autoexpresión y valores de supervivencia para comprobar su hipótesis, que si efectivamente existía como esa tendencia de que los que tenían valores de supervivencia tenían regímenes más autoritarios y más tradicionales y más estrictos, por decirlo así, y los de autoexpresión ligados más a la democracia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Y pues igual que pasó con Almond y Berba, pues México fue uno de los países que estuvo ahí, No, pues, también. pues, se levantó, digamos, que la encuesta, ¿no? Entonces, con base en eso, pues Inglehart pudo notar, ¿no? Que efectivamente, o sea, esta idea de que los países que tienen más tendencias centralistas tienen valores de supervivencia. ¿Por qué? Porque la gente, al no poder cumplir sus necesidades fisiológicas, demanda al gobernante, pues, que tiene que satisfacer esas necesidades fisiológicas, ¿no? O sea, sí, queremos seguridad. ¿Por qué? Porque se muere la gente aquí, ¿no? Porque nace y muere, porque los jóvenes se meten en otras cosas y cosas así. Entonces la gente con valor de supervivencia demanda al gobierno más orden, autoridad, seguridad, y digamos que van metiendo todos en contraparte, ¿no? Por ejemplo, no sé, la seguridad implica que no haya como extranjeros, porque los extranjeros muchas veces se piensa la idea de que delinquen, ¿no? Porque son gente externa, ¿no? Pedimos que no sé, que no haya, que no se rompa la tradición, por ejemplo, no sé, el aborto o la aceptación homosexual, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque eso rompe la tradición y la tradición lleva a la anarquía, ¿no? O sea, romper la tradición lleva a la anarquía, ¿no? Entonces, con nosotros demandamos que el gobierno, pues, respete esas ideas, ¿no? Y diferentes de la autoexpresión, pues, hablan acerca de la comunión, de la libertad, de tanto de sexualidad, también como de pues de elegir tu cuerpo, ¿no? En este caso que está muy en boga el aborto y que tal vez después lo retomemos cuando empecemos a discutir esas cosas aquí en México, pero haciendo un preámbulo y bueno, él notó que efectivamente es así, ¿no? Y con los años, hasta el momento se han hecho 7 encuestas, bueno, 7 olas de encuestas le llama él, de la encuesta mundial de valores, que la séptima aún no se ha publicado, pero vemos que ya alcanza como a 180 países que congregan cerca del 95% de la población, o sea, o sea, estamos hablando de números macros y que no son puede ser cuestionables a cierto punto, pero que son fidedignos o son científicamente comprobables. Entonces, con base en esas informaciones que se ha acumulado en estos años, él ha establecido un mapa culturales. Mapas culturales es, por ejemplo, pone vectores, por decirlo así, los valores de supervivencia y autoexpresión en un punto vertical, y los de tradicional y los de secular racional, por decirlo así, los pone en un plano horizontal. Entonces, con base en eso va poniendo a los países en puntos cardinales dentro de esos cuadrantes, ¿no?
Perdón que te interrumpa, me interesa ya saber de acerca de ese mapa, Ujú. en qué posicionamiento se encuentra México. Bueno, México siempre ha estado como ligado hacia el... Es que es muy curioso porque hay como un consenso, en los mexicanos, tenemos un consenso en los mexicanos de que sin tener bases empíricas, pero que parecer la parte empírica científica nos ha llevado a lo mismo. Es decir, en México, los mexicanos somos personas que están muy llevadas a la parte artística, a la expresión, y Ujú. la encuesta ha comprobado precisamente que los mexicanos, perdón, estamos ligados a la expresión. O sea, no por nada México es como un imperio, o decirlo así, manda más en la parte artística, cultural en Sí, general. Mexicanos siempre estamos como, según esta encuesta, ligados a la expresión, pero al mismo tiempo estamos ligados a las tradicionales, o sea, más que somos, a la parte racional, empírica. sí, las Ujú. partes tradicionales, o sea, somos personas que están muy ligadas a las tradiciones autóctonas, a las tradiciones religiosas, Culturales. culturales, exacto, sí, pero que estamos ligados también a la autoexpresión. Mm. Entonces vamos hacia ese punto, o sea, hay países, por ejemplo, como China, o no, o sea, por poner otro ejemplo, países como Rusia, ¿no? Los rusos son países muy, secular racionales, es decir, son gente que está como muy pegada, no tanto a las tradiciones, pero sí más pegada como al óptimo, a lo, Sí, a- como Alemania, supongo que ha de ser otro país, ¿no? ajá, Más, sí, sí, como sí, una visión más utilitarista, racional. exacto, sí, Ajá. sí, sí, pero también está pegado a los de supervivencia, entonces tienden a ser, digo, más conservadores en ese punto, Los siendo más rusos. estrictos, ajá, Ajá. los rusos. Entonces él así va poniendo varios países, ¿no? Y a partir de esos países también entregan luego los mapas culturales y empieza a hablar de zonas culturales, por ejemplo Latinoamérica, ¿no? Que hay los países, digo, tenemos ese consenso sin saberlo, con pleno desconocimiento de la parte científica, pero que llegamos a lo mismo, o sea, sí, desde ese punto de vista sí existe una Latinoamérica, ¿por qué? Porque aglutina ciertos valores, o sea, hay países como México, Chile, Colombia, que están pegaditos ahí, y Brasil, y todo ese tipo de cosas. El que sale más creo que es de Uruguay, pero pues, está todavía en Ujú. esa. Los países influenciados por el budismo, Japón, China, que tienden a esa onda. Los países de África, los países de... Medio Oriente. Ajá, y cosas así, tienden a aglutinarse. Es como muy curioso esa onda. Eso llegó después de mucho tiempo de análisis, ¿no? Pero volviendo a los valores de experiencia de autoexpresión. Eh, Posteriormente, después de que analiza esta idea de que pues los supervivencia ligados a pues, a tradición, orden, ¿no? Los de autoexpresión, democracia, libertad. Él empieza a ver que él y otro autor que se llama Christian Bexel escriben Ujú. un libro muy interesante hablando del cambio cultural y la democracia. Y él insertan todo esto que hemos visto ahorita de Ujú. la cultura política, lo de los valores de expresión y de supervivencia en una teoría mucho más grande, es la teoría de la modernización. La teoría de la modernización menciona en el libro que ahorita no tengo bien el nombre, este, menciona que siempre ha sido vista de dos puntos, ¿no? La parte de modernización económica y la parte de modernización cultural. La parte de la modernización económica se basa mucho en la idea marxista de que, por ejemplo, una vez que la economía se empieza a desarrollar, se empiezan a desarrollar valores seculares y racionales y la tradición empieza a perder campo, ¿no? O sea, Ujú. la gente avanza hacia más raciocinio, más intelectualidad en contra de los tradicionales, sentimentalismo y cosas así. Y la teoría cultural de la modernización está en contra de eso, es decir, ellos mencionan que es que no solamente no lo económico, sino que lo tradicional como que existe e incluso Ujú. se puede exacerbar. O sea, por ejemplo, menciona de muchos a Samuel Huntington. Ujú. Bueno, Samuel Huntington es Bueno, es el escritor del choque de las civilizaciones, ¿no? sí, es un politólogo, bueno, era un politólogo estadounidense, muy ligado a esta corriente del neoconservadurismo, que es interesante, pero pues no es el tema de Ujú. Sí. conversación. Entonces, Samuel Huntington menciona precisamente ese choque de civilizaciones, ¿no? De las sociedades liberales occidentales con las sociedades, conservadoras, Tradicionales. ajá, de Medio Oriente principalmente. Entonces, entonces tienen dos posturas, ¿no? La marxista o economista que va hacia la secularización, evidentemente, de las sociedades,
por el progreso económico, ¿no? Y la cultural, que dice que no pasa nada de eso. Entonces lo que toma él, bueno, también haciendo como un paréntesis o hincapié, mejor dicho, en la parte cultural que está motivada por Weber, o sea, digamos que existe esta postura de Max Weber, de que en su libro El espíritu del capitalismo, la ética protestante del espíritu del capitalismo, él analiza que más bien las corrientes del capitalismo son influenciadas por la parte religiosa, ¿no? De los protestantes, de los cuáqueros y demás cosas, metodistas, que influyen en la reproducción capitalista. Entonces, digo, tenemos dos posturas, ¿no? De la teoría de la modernización, la económica y la cultural. Lo que hace Inglehart es mezclarlas, o sea, hacer su propia teoría de la modernización, pero con ambas posturas. Dice, sí, efectivamente, para que haya una modernización se requiere un desarrollo económico, y más que desarrollo económico, un bienestar progresivo de la economía, para que nazcan esos valores de autoexpresión, para que una vez que la gente haya satisfacido sus necesidades básicas fisiológicas, empieza a desear más cosas, ¿no? Más cosas, como la autoexpresión. Sí, es importante, pero no es no es una secuencia lineal. ¿Por qué? Porque también está la parte cultural. La parte cultural también merma o apoya ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, y él pone dos hipótesis, menciona, ¿no? La hipótesis de la escasez y la hipótesis de la socialización. O sea, la hipótesis que se dice menciona que sí, si hay bienestar o ha habido un bienestar prolongado, se va a desarrollar los valores de subversión. Pero si pasa que en esos tiempos hay un declive o empieza a haber un decrecimiento económico o bienestar en general, las personas van a tender a regresar otra vez a los valores de supervivencia. Ajá, sí. Y la socialización implica, que es la parte cultural, que si un país, por ejemplo, que ha sido, poner ejemplo el caso de México, ¿no? Que ha sido como machista, no va a cambiar de la noche a la mañana, por más de que haya desarrollo económico. Hay tendencias tradicionales que te van a decir que tienes que la sociedad se recrea así, ¿no? O sea, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Sí. Es complicado, ¿no? Sí. Entonces, él en su teoría de macro, ¿no? Ya establece, ¿no? Que sí se necesita un bienestar económico, como mencionan los marxistas, para que haya la modernización, pero también la parte cultural, que también es como una especie de tablón, o dice que avanza o te retiene, o así, cosas así. Sí. Entonces, a eso va mi investigación, a mi análisis, Okay. En mi teoría, que es precisamente analizar cómo se ha comportado la cultura política en México, específicamente la cultura política democrática en México, a partir de las bases de datos de la encuesta mundial de valores, que es algo que se puede checar en internet, Sí. y de las diversas encuestas o las encuestas, y tomar como prioridad a aquellos que están analizados en la política que sea democrática. En este caso, por ejemplo, la pluralidad, la igualdad, Sí. la secularización y cosas así, que se puede analizar con esa base de datos y establecer cómo ha sido el vaivén de la cultura política. Les digo, nuevamente es desde ese punto de vista, y se emerge en un macro macro estudio, y es como que no es compleja, pero sí es muy amplia, y es como Sí. que podría comentar algo, pero pues siento que se me va a otras cosas. Entonces yo creo que sí, o sea, Sí. como es amplia, hay cosas que siento yo que se puede tocar, y pero igual dejas de lado otras cositas, ¿no? Sí, Entonces claro. si quieres ya podemos meternos en Sí, México, si gustas. Ok, pues bueno, yo antes de pasar a México, o sea, me estaba surgiendo la duda de, Ujú. desde la perspectiva de este autor, o por ejemplo de los que hablaban de la modernización, o sea, Ujú. ¿crees que se ha construido la visión de que siempre es positiva la tendencia de las sociedades hacia los valores de autoexpresión? ¿O crees que, digamos, por ejemplo, en esta perspectiva que pusiste, ¿no? O sea, cuando las sociedades tienden a ver, por ejemplo, retrocesos económicos Ujú. o, digamos, crisis políticas, yo creo que podríamos decir que más o menos estamos en un momento así, ¿no? Ajá. Es en el cual como que la etapa máxima de los valores de autoexpresión pasó como en los 90s y en los 2000s, y ahorita regresaron un poquito los valores de supervivencia.
O sea, se puede ¿A ver... nivel mundial dices? Sí, se Ok. puede ver, por ejemplo, en la elección de Trump o en digamos, el triunfo de muchos políticos de derecha en Europa. Y se puede ver también un poco, tal vez no tanto, pero sí, o sea, en López Obrador y un poco de su discurso. O sea, en el sentido de que ya cuestiones como la seguridad y cuestiones como, digamos, el acceso a cosas más básicas, digamos, la regulación de la inmigración, etcétera, son como cosas que están ganando mucho poder en el discurso actual, o que mínimo están ganando más poder del que tenían en los noventas y los 2000s, que era como simplemente esta idea de que íbamos a vivir en un mundo globalizado de hermandad, donde se iba a acabar con el machismo. O sea, ahorita igual y no estoy diciendo que estén ganando las fuerzas conservadoras, pero ahorita ya hay como una lucha, o sea, ahora ya como hay más resistencia a estas ideas de autoexpresión, ¿no? Están encontrando una barrera. Y en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo a varios autores, me viene a la mente Camille Paglia, que es como una crítica literaria y artística, y ella dice que uno de los mayores problemas que tiene la presente generación es como no entender la historia y no entender como todos los problemas que han tenido los humanos a través de la historia, o sea, y como lo fácil que es vivir ahorita, ¿no? Y ella piensa que, digamos, muchos de los problemas que vamos, es un punto de vista un poco conservador, pero que muchos de los problemas que vamos a tener en los próximos años es porque nos enfocamos tanto en los valores de autoexpresión que no nos dimos cuenta que la historia del ser humano ha sido como en un 95% valores de supervivencia y que dejándolo de lado puede ser algo peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, tanto desde la perspectiva de esta teoría tal vez, como desde tu propia perspectiva personal, o sea, ¿crees que nada más es positivo dejar de lado los valores de supervivencia para enfocarte en los de autoexpresión? ¿O crees que hay que tomarlo con sus matices porque quizás también los de autoexpresión son algo importante perdón, los de supervivencia son algo importante que debemos de ahora sí que nunca perder de vista como seres humanos? Sí, bueno, pues evidentemente todo en exceso es malo, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, hace tiempo comentaba con un profesor que me mencionaba de que las políticas del gobierno del Ciudad de México, pues ujú, eso de que si no educas como a las personas, por ejemplo, la aceptación homosexual, puedes crear políticas, ¿no? Pero la gente ujú, va a seguir siendo resentida, ¿no? Es ujú, como que esa idea se ha tenido mucho, por ejemplo, ha pasado en Europa, de que los gobiernos con el afán de quererse abiertos y globales han establecido políticas de inmigración muy laxas, ujú. pero que las personas que siempre han estado acostumbradas a pues por ejemplo acá gente caucásica se ve como que dices, ¿qué onda, no? Porque hay muchos árabes, porque hay muchos africanos, ¿no? Ujú, Desgolpean esa parte, ¿no? Como dices tú, sí hay como una seria crítica a esta idea eh, de que de que los valores de presión precisamente en esta época, en esta década, es realmente que sí ha sido así, o sea, que realmente se haya como una línea. Y pues Inglehart menciona que se puede pensar que o no sé, siempre se tiene esta idea de progreso muy modernista, ¿no? Que ha ujú. llevado a muchas cosas, ¿no? Que siempre vamos a ir hacia adelante y cosas así. Exacto. Y fue una crítica a la posmodernidad, los posmodernos dicen, no, pues no, todo el tiempo va a ser así, ¿no? O sea, mira lo que hemos llegado, ¿no? Con esta idea de progreso, pues hubo una Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes pensaron que su nacionalismo y su sangre aria, pues les iba a llegar hacia una línea ascendente, ¿no? Y no fue así. Pero él ha demostrado, y nuevamente es como caer en los datos, ahora sí que dirá el presidente, yo tengo otros datos, en la parte de que sí, sí se ha avanzado, o sea, es innegable, por ejemplo, Ujú, ahora que estoy haciendo mi análisis y antes de entregar mis resultados, sí hay aspectos que ha progresado en el México respecto a los valores de autoexpresión y como la tolerancia y la pluralidad. O sea, puede decir Ujú. que, em, ¿cómo explicarlo? Sí, o sea, se ve un panorama negro en ujú, general, sobre todo en esas sociedades como más avanzadas, más democráticas, de que aparece Trump y que aparece la xenofobia, o en Italia igual, o en Francia y cosas así. Pero pues también es cierto que hasta que hay otras teorías como políticas, ¿no? Pero ¿qué tan a largo plazo es eso, ¿no? O sea, qué sí, tanto más bien es como una coyuntura, algo pequeño, sí. un pequeño trazo y
con respecto al amplio sesgo democrático. O sea, por ejemplo, incluso decir cuántas personas realmente apoyan al pensamiento xenófobo, ¿no? O sea, Sí, realmente claro. son más pocas que las que realmente hacen eso. Yo también creo. Entonces digo, ahora sí que poniendo, ¿no? Los datos, pues los datos mencionan que pues sí se ha avanzado en ese aspecto. Sí. Puede haber que sí hay un retroceso, como menciona Inglegar, no todo es lineal, sino puede haber como una especie de Sí, exacto, pero mi pregunta también era en el sentido de qué tanto siempre tenemos que entender eso como un retroceso, ¿no? O sea, más que, por ejemplo, yo creo que, o sea, lo que puede tener de peligroso los valores de autoexpresión, o sea, con todo y que es muy entendible y muy justificable el por qué debemos de querer una sociedad que tenga valores de autoexpresión. Es en primera instancia porque eso presupone que ya hemos resuelto la parte más importante, que ahora sí que son las necesidades básicas de las personas. O sea, si ya tienen tiempo para pensar en libertad y en igualdad y en cuestiones de género y en cuestiones sexuales, ambientales pues también. ambientales, pues es, o sea, por lo general porque ya no están preocupándose por qué comer, ¿no? O sea, la gente que se está preocupando por qué comer tiende a ser más conservadora porque soñar no te da de comer. Trabajar te da de comer y adaptarte a la sociedad en la que vives te da de comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero bueno, a lo que voy está por esta parte lo obvio de por qué es bueno tener valores de autoexpresión. Pero yo también retomo esta crítica que te decía de esta autora Camille Paglia y de algunos otros en el sentido de tal vez también es necesario, o sea, no solamente es un retroceso, pero es necesario como humanidad, como regresar a estos puntos en los cuales, o sea, nos acordemos de lo básico, que nos acordemos de, bueno, o sea, está bien todo el sueño y todo, pero hay que acordarnos que, o sea, estas son las reglas básicas de digamos, el funcionamiento social, ¿no? Y estas son las reglas básicas de la dinámica social. Y siendo que un problema que tal vez ahorita yo creo que podría empezarse a teorizar es de los problemas a los que puede llevar el exceso de autoexpresión en una cultura, ¿no? Sí, o sea, es curioso, por ejemplo, cuando uno se quiere adelantar a los tiempos, al Zeitgeist diría de Hegel, o sea, los tiempos que se viven, los aires del tiempo, o sea, por ejemplo, yo creo que este punto va más hacia los hacedores de políticas, o sea, los hacedores de políticas públicas, los que crean los programas, como tal. En este caso, digamos, vamos a poner el caso de no sé, la homosexualidad, ¿no? Que es un tema muy recurrente, ¿no? Que es un poco, tangencial. Los hacedores de políticas, yo nuevamente, con este afán de implementar una visión, tal vez porque sí lo consideren, ¿no? O tal vez porque es un discurso político de aceptación y de pluralidad, crean programas, ¿no? Y ¿sabes qué? En mi estado, yo como legislador, yo como hacedor de políticas públicas, voy a hacer que se acepte la homosexualidad o el aborto y cosas así. Sí, el matrimonio Pero homosexual. la sociedad no la apoya, o sea, si no hay un consenso, como menciona profe, si no hay como una especie de socialización, como menciona Engelhardt, o sea, si la sociedad siempre ha sido homofóbica, no porque tú quieras imponerlo como fuerza, porque es tu ideal y porque quieres es que es bueno, porque como mencionas tú, porque la ideal ideológico liberal es como que es bueno, no por eso quiere decir que realmente sea, no solamente que haya funcionar, sino que sea realmente bueno, como dices tú, que sea efectivo. O sea, si los hacedores de políticas en este marco globalista del aldea mundial, de que quieren, porque ellos creen y que es bueno y lo implementan a costa de que la sociedad no lo vea como algo correcto, Bueno, sí. en general, pues evidentemente va a fallar esas cosas, ¿no? Y va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que la xenofobia hacia muchos mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, tomando a Samuel Huntington, ¿no? En de Who Are We? ¿Quiénes somos? En su libro que más me ha gustado. Y menciona, ¿no? Que el problema allá en Estados Unidos, que él tiene tres tesis, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Menciona, primero, que Estados Unidos no es un país no es un país multicultural, y bueno, incluso más que eso, no es un país inmigrante. Dicen, no es inmigrante, es protestante. O sea, Estados Unidos, su génesis es que los protestantes salieron de Inglaterra y formaron una colonia, ¿no?
Y empieza justo con datos, es curioso que te empiezan, ¿no? La tasa de natalidad de los protestantes comparado con los inmigrantes, ¿no? La tasa de protestantes era como el 7% anual de natalidad, y los inmigrantes era el 2, algo así. Hasta eso dice, ¿no? Pues no, hasta eso son más protestantes, ¿sí? Estados Unidos no es un país, de inmigrantes, es un país, religioso, Ujú. como lo es, Bangladesh, allá en Asia, islámico, o lo es Israel con los judíos. O sea, Ujú. en eso va, de Huntington. Y menciona otra, ¿no? El idioma en Estados Unidos es el inglés, o sea, no el español, no el italiano, no el Ujú. alemán. El único idioma, dice, cuando llegaron aquí los protestantes, pues solo hablaban inglés. Y cuando llegaron los inmigrantes, como eran muy pequeñitos, Tuvieron que hablar inglés. tenían que hablar inglés para comunicarse en todas las zonas. Entonces, las empresas incluso, ¿no? Mencionan que enseñaban inglés para producirse, ¿no? Y dice, pero el problema principal es cuando llegó la olada mexicana, o bueno, la ola mexicana, ¿no? El problema de los mexicanos, mencioné, es que son muchísimos. Entonces, como son muchísimos, no tiene que aprender inglés, porque hay comunidades inmensas que hablan español. Entonces dice, ¿qué va a pasar al final de cuentas, no? Que va a pasar lo mismo que pasó está pasando en Bélgica, ¿no? Que se va a formar dos conglomerados, los francófonos y los que hablan flamenco, creo que es el idioma Ujú. holandés, no recuerdo bien. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Si no, nosotros no checamos esa parte de que el discurso liberal de los demócratas estadounidenses de que vamos a aceptar a todos Ujú. y vamos a hacer que hablen su idioma porque es prioritario, ¿no? Que hablen español porque respetamos y somos multiculturalistas y no solamente el inglés y no solamente en Estados Unidos es protestante, ¿no? O sea, el problema va a ser que si no checamos esto, se va a formar dos identidades en Estados Unidos, la identidad anglosajona y europea que solo habla inglés y la parte mexicana y se va a minar las bases de la eh, Del federalismo. Ajá. más que referimos de la identidad estadounidense, o sea, Sí. Estados Unidos va a dejar de ser un país solo uno y se va a convertir en un país de dos naciones que solo va a estar como una parte, solo se van a apoyar como económicamente y cosas así, pero pues que van a ser dos naciones en una sola. Y el problema para ser que eso, el problema nace de los inmigrantes mexicanos, son muchos, hablan español, tienen sus propias costumbres y son muy fidedignas a sus costumbres. Y eso se ve mucho en los mexicoamericanos, ¿no? Que son Ujú. más apegados a la Virgen de Guadalupe que, no sé, que a otras cosas, ¿no? Los tacos, que a las hamburguesas y cosas así. Entonces, el problema es que esos ideales liberales que los implementan los hacedores de políticas y los legisladores, va a atentar con la misma estructura social y ellos no lo ven porque su afán de querer algo bueno, algo plural, algo liberal, algo multicultural, pues no lo ven y están minando y al final de cuentas no va a ser Sí, claro. dañino. Y bueno, en ese sentido yo creo que, o sea, digo, Samuel Huntington, y desde que dices el discurso, creo que nos parece también obvio que tiene mucho de conservador, incluso mucho que tal vez no concordamos. Pero yo creo que la importancia que tanto tú le das aquí como que yo también quería resaltar es el hecho de que, o sea, no es tanto de que concordemos con los valores de Samuel Huntington, de decir es que tenemos que tener una sociedad unificada, ahora sí que basada en el protestantismo y en la identidad estadounidense, o sea, no creo que queramos eso, pero sí o sea, pero sí es importante ver como que hay otro lado del argumento. O sea, es importante ver que, o sea, que tiene sus costos y que va a tener sus costos reales, tanto a nivel pragmático en la política, asumir una postura, digamos, totalmente globalista o totalmente idealista o totalmente de autoexpresión, ¿no? O sea, van a estar todas estas partes de la sociedad y en especial las más afectadas, queriendo rescatar la perspectiva de supervivencia. Y también por eso cuando muchas personas, digamos, que yo he escuchado que pertenecen más como a esta parte idealista o globalista o como más Sí. tal vez un poco hacia la izquierda, dicen como por qué esa gente pobre vota por los ricos, digamos como Donald Trump, o la gente de derecha que está como haciendo políticas neoliberales, etcétera. Y yo diría que es, o sea, porque ellos perciben que este tipo de políticos que están contra la inmigración y que están contra la explosión de los valores de autoexpresión como los de género o como los ambientalistas, son personas que tienen una perspectiva más de valores de supervivencia. Y al final, aunque tal vez es cierto que el neoliberalismo pueda ayudar mucho a las élites en algunas cuestiones, o sea, este tipo de sectores como desprivilegiados y afectados por la modernización y por la globalización, yo creo que van a seguir votando por ese tipo de políticos porque ellos sí entienden como de que, o sea, la autoexpresión en este momento
no los beneficia, beneficia más tal vez una perspectiva de supervivencia, ¿no? Sí, A nivel valores. y es como importante también hacer hincapié en lo que está pasando ahorita así en México, o sea, con los gobiernos de izquierda, ¿no? O sea, uno que por ejemplo puede ser que siempre ha dicho, no, pues sabes que para mí está bien, ¿no? Que las personas tengan libertad en su cuerpo, en este caso por ejemplo las mujeres que tengan derecho pues, a abortar, ¿no? Si así lo desean, puede decirlo así, sabes que yo siempre he estado a favor de eso, ¿no? Siempre he estado a favor del respecto a la comunidad homosexual, siempre he estado a favor de diversas cosas, causas indigenistas, cosas así, tú puedes decir, sabes que sí, pero dejas de lado un espectro que es el contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, nuevamente, en Estados Unidos pasó eso, ¿no? Y en México tal vez pueda pasar, o sea, y más que en el gobierno federal me quiero poner ejemplo de la Ciudad de México. Ciudad de México, ¿no? O sea, por ejemplo, de uniformes, sin género, por ejemplo, o sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es una política liberal y de autoexpresión porque los chavos quieren autoexpresarse, ¿no? Porque son los tiempos modernos de autoexpresión, ¿no? Pero, pues, digo nuevamente, la socialización o la parte cultural también pesa, o sea, ¿qué tanto realmente, contradiga con los valores de otras personas? O sea, los valores los valores tradicionales y los valores, más que nada tradicionales, de que estás afectando esas cosas, ¿no? Que aparentemente porque tú piensas que es correcto o es progresista, dañas las cuestiones de otras personas que pues no han como que sin tu misma idea, no solamente en la parte de blanco y negro, sino en la parte como digamos que evolutiva, por decirlo así, o sea, gente que realmente pues no tiene no ha satisfacido sus necesidades básicas, que realmente pues lo que menos le importa es que si un hombre viste con falda o no, o sea, para él es como que también eso es, ¿por qué, no? O sea, realmente pues cumple primero lo que necesita. Sí, se le hace una payasada, ¿no? Sí, exacto, sí, entonces, ¿para qué, no? O sea, posiblemente igual con los inmigrantes, ¿no? Con la política inmigrante que ha sido el presidente Andrés Manuel, para algunas personas sí es como que muy, dices, no, claro que sí, porque el discurso humanista es como que todos somos humanos y que no hay fronteras y tal, pero otras personas que dicen que siempre ha estado como en necesidad de cosas básicas, le va a parecer como alguien que quiere robar su trabajo, alguien que lo va a asaltar, alguien que va a delinquir en general, le va a decir, no, pues, ¿por qué haces eso, no? Y nuevamente, o sea, los valores de expresión y supervivencia. El problema precisamente creo yo es en ese afán, en este caso por ejemplo, ¿no? Que tan bueno es o qué tan bien es tener los estados de expresión, ¿no? El problema es cuando los hacedores de políticas o legisladores en general tienden a priorizar más que un consenso o una búsqueda de democratización. De escuchar a los ciudadanos, pues ellos, porque digo nuevamente, es un discurso liberal, multicultural, lo hacen, ¿no? Porque piensan que va a ser lo correcto, ¿no? Y te enfrentas que no, que también hay gente mexicana que es muy xenófoba y que puede decir que aparentemente que es, sí, claro que sí, somos hermanos y cosas así, pero pues no, o sea, se tiende a esas cosas que, por ejemplo, y el problema es que en nuestro país, pues evidentemente hay como dos zonas, o sea, la zona que es muy rica, y no me refiero solamente como a la Ciudad de México, sino como del norte. Sí. Ajá, y la zona que realmente nunca ha sido beneficiada con el progreso mexicano, ¿no? Y que evidentemente tiene muy firme esas cosas, entonces te contrapones a dos puntos muy esenciales, dos polos muy fuertes, ¿no? A dos naciones. Sí, dos polos muy fuertes que ven la perspectiva diferente. Y te digo nuevamente por esa relación de expresión. No hay nada que tú quieras comentar. Es que... Pues no, estoy poniendo mucha atención, la verdad. Sí, o sea, sí. ¿Cómo decirlo? Es que más que nada me enfoqué en lo que estaba comentando ahorita de las políticas aquí y de por qué se han enfocado de una forma que están... Es exactamente ese es el asunto, ¿no? O sea, cómo es que como un gobernante podría darle gusto a ambas partes de los dos Méxicos. Y nuevamente con la democracia, o sea, la democracia es el menos peor porque es el que escucha a todos, ¿no? O que trata de escucharlos. Y luego es cómo haces que las políticas públicas en verdad se comuniquen de la forma real, no correcta. Porque creo que las políticas públicas se pueden comunicar de forma políticamente correcta. Ajá, pero no real, no realista, ¿no? Sí. O sea, el decir, por ejemplo, las políticas de fronteras abiertas, ¿no? Y que entren todos los inmigrantes que quieran y que puedan, y aquí se les da asilo y se les da trabajo y te vas para allá y te das cuenta de que no, que hay
hay una frontera cerrada, militarizada, que cada semana están dando reportes de inmigrantes, en los periódicos se muestran los reportes de inmigrantes regresados, deportados por parte de México. Es como dices, ok, ¿a quién, a qué parte de la sociedad Sí. estás? O sea, yo lo que identificaría y justo en eso, o sea, es como, digamos, no se me hace algo tan tonto por parte del gobierno eso específicamente, en el sentido de que yo creo que, ¿Qué? la gran mayoría de las personas que tienen este tipo de valores de autoexpresión, que piensan que es importantísimo darle cabida a los inmigrantes y hacer todo este tipo de reformas de género y o sea, y tener una enfoque ambiental. Todo ese tipo de personas, o la gran mayoría de la gente que piensa así en México, votó por López Obrador, yo creo. O sea, bueno, una parte importante, ¿no? Y, digamos, yo creo que haciendo eso que tú dices, o sea, es una hipocresía total que obviamente va a tener sus consecuencias, pero al final yo creo que la respuesta es que, pues a mi base de votantes que quieren ser las personas más empáticas y altruistas del mundo, les digo, yo soy súper pro migrante, pero ante Estados Unidos, que es la fuerza fáctica que determina mi economía, cierro la frontera. Ajá. Bueno, Ajá. y ese capital político que quemas al comunicar diferentes cosas a diferentes personas y hacer solo una, es un capital que, bueno, creo que me desvié un poco del tema, pero merma mucho al gobierno y le quita lo que estábamos hablando hace rato. Siento que los deslegitimiza un poco. Sí, yo quería opinar así que precisamente eso que hablabas tú bueno, hay como una, crítica, nuevamente, o sea, esta teoría que menciono es muy amplia y te puede dar no solamente la cultura política y ahora quiero avanzar un poquito acerca de la democratización. Hay como dos ideas en el plano académico e intelectual de que se puede llegar a una democratización de la sociedad. Unos mencionaban que la primera idea era que tenía que crear instituciones democráticas para que las personas empezaran a llegarse a ellas, ¿no? Una vez que nosotros creamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mexicanos van a tener se van a acercar, ¿no? Y van a tener derechos humanos y van a pelear por ellos, ¿no? Una vez que nosotros tengamos, no sé, un Instituto Nacional Electoral, los mexicanos van a, ¿sabes qué? Certeza, electoral, ¿no? De que ganó un presidente que tenía que ganar. Vamos a crear, no sé, demás instituciones que se implementaron en la democratización, digamos, que se pensaba que se iba a lograr a un consenso democrático, un punto democrático, ¿no? Y después llegó la crítica, ¿no? Y si sabes qué, mira, pues tenemos instituciones, pero pues no ha pasado nada. Realmente no es como que el mexicano crea más en sus elecciones, no es como que el mexicano crea que tenga más derechos humanos o más vigor y más cosas, ¿no? Y realmente se ve como una crítica, ¿no? Entonces nació otra, y dentro de esa idea de democratización nació pues otra perspectiva, nuevamente retomando la cultura. Y en este caso, por decía Engelhardt, ¿no? Un estudio que te llama el rol de la gente común en la democratización, ¿no? Pues siempre se pensó que la idea de que las instituciones eran a priori a la democracia, ¿no? Pero más bien se entiende que, dicen ellos, que es más bien la parte cultural de la sociedad la que crea las democracias, o sea que para que sean más estables, más bien son las personas las que tienen a crear estas instituciones, o sea, por ejemplo, organizaciones civiles, ¿no? Una persona que ha sido como muy defensora de derechos humanos, sabes que voy a crear una organización civil y vamos con la gente de aquí mismo nosotros nos vamos a reunir y vamos a crear como una institución, ¿no? En vez de que alguien lo quiera externamente, nosotros mismos, y es como que ellos dicen, ¿no? En este artículo de la que mencioné, como cito también con Bexel, que hay mayor factor de democratización a sociedades que están con valores de autoexpresión que las sociedades que simplemente tienen instituciones democráticas porque no van ligados, o sea, Sí, a ese claro. punto. Entonces, nuevamente, como menciona Lalo, ¿qué tan positivos los valores de expresión? Depende, o sea, si eres una persona que se quiere adelantar a los tiempos de los zeitgeist de Hegel, o sea, si quieres adelantar, si quieres implementar de una vez, sin antes tener algo ya desarrollado, sin que las personas desarrollen esos valores de expresión, pues va a ser un problema. Va a ser un problema porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé. Estás forzándolo y no va a funcionar. Sí, por ejemplo, o sea, alguien quiera, no sé, un estado de Guerrero, ¿no? Un Michoacán, ¿no? Que tenga altos índices delictivos y de
analfabetismo y cosas así, quiere implementar como una política muy liberal, pues va a fracasar porque Sí, claro. nunca Sí, se ha claro. desarrollado esas partes, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, tomando como esa parte de Englehart de la institución, de la democracia y la cultura, para ellos, pues primero es la creación de valores de autoexpresión que llevan finalmente a una, democratización estable, Sí. democracia que sí sea fidedigna porque ellos apoyan, ¿no? Porque Sí, realmente claro. tienen esta idea, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya con todo lo que hemos platicado hasta ahora nos da suficiente para hacer un corte y regresar rápido a las conclusiones, ¿no? Cada quien da su conclusión. No, digo... Sí, ya ahorita en las conclusiones lo digo Vale. lo que tengan que decir. Vale, Ok. gracias. Bueno, pues regresamos en el último corte. Como saben, este es el corte para dar conclusiones, hablar con el invitado de los futuros proyectos o en qué anda. Así como, bueno, también nuestras conclusiones y decir adiós. Bueno, ¿quieres No, tú comienza. tomar la palabra? Ah, ¿quieres que empiece con mi conclusión? Sí. Wow. Bueno, como se dieron cuenta, no aporté mucho en esta emisión. Estaba oyendo todo lo que Giovanni tenía que decirnos. Wow, es un tema que se me hizo muy interesante. Es la primera vez que lo oigo y lo tomo como lo que es cultura política. Yo sabía que te habías enfocado mucho en eso y cultura evolutiva y todo. Sí, en mi tesis tengo una sección de cultura política. Ajá, y dije, X, o sea, no he leído su tesis, así que Qué mala onda. pues no me la ha dado. Para una de estas emisiones queremos hablar, la verdad. Sí, Pero estaría bueno. chido. Ajá. Mejor. Y bueno, para mí fue muy intrigante y no intrigante, más bien interesante ver cómo hay alguien que se preocupó por recabar estos datos y hacerlo de la forma científica y más estricta posible, ¿no? Y para mí, bueno, eso se me hizo muy interesante, la verdad. Es como lo mencioné ahorita, ¿no? Un INEGI de ideas mundial, así, estar preguntando a la gente y recapitular y tener datos y tener bases de datos y seguramente hacer comparaciones y tener una teoría en la que se basan para poder, que están demostrando con esos datos. Quisiera añadir en tu comentario que esta base no solamente es como estudio comparaciones, estas comparaciones se pueden hacer entre países y entre la misma nación por tiempos, o sea, es longitudinal, Ujú. Ajá. pero también es temporal, o sea, es como que está Sí. padre, es lo que te permite Sí. esta enorme, o sea, nuevamente es en la encuesta mundial de valores, lo pueden checar ahí en internet, lo que te permite ver precisamente eso de que puedes ver por una nación, puedes ver por naciones y es como muy... Por lapsos temporales. Ajá, es muy interesante. Pues eso. No, sí, y es, bueno, y añadiendo, otra cosa que se me hizo interesante es, bueno, yo lo entendí así, no sé ahorita que nos diga Giovanni si estoy mal quizás, pero cuando una sociedad ya está enfocada en los valores de autoexpresión, como está basada en la pirámide, yo siento que no tiene que dejar a un lado los valores de supervivencia, es decir, o sea, está basados en ellos, es una pirámide, ¿no? O sea, si te quitas la base, ¿qué pedo? ¿No? O sea, cualquier cosa que esté de forma piramidal, la base es lo que lo sustenta todo. Entonces, sí, o sea, no creo que sean autoexcluyentes totalmente. Creo que sí puedes vivir con los de supervivencia. Bueno, sonó raro eso. Tienes que vivir. Es la idea, ¿no? Pero sí podrías excluir a los de Ajá. autoexpresión, pero no al Pero revés. no viceversa. Sí, exactamente. Así es como yo lo sentí, así es como espero que esté en una idea correcta. Pero me abre mucho el panorama acerca de cómo precisamente la cultura política, o sea, actualmente, o sea, me doy cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Puedo entenderlo desde la perspectiva que ustedes seguramente lo entienden mejor que yo, Ujú. pero ya me dio un acercamiento a su visión. Ok. Pues bueno, si quieres, ahorita contestas si Sí, tienes sí. razón, pero mientras para yo dar mi conclusión, pues yo creo que sí es importante, como mencionaba de esta autora que mencioné, o sea, la cuestión de no dejar de lado la historia, ¿no? O sea, no dejar de lado el hecho de que durante la mayor parte de la existencia humana, pues ahora sí que hemos luchado por las cosas más básicas. O sea, y quizás siempre ha habido grupos con cierto acomodo, pero incluso esos grupos con acomodo, digamos las aristocracias en la época griega o las aristocracias en la época de los monarcas absolutos, etcétera, pues estaban, digamos, eran presos de enfermedades, o sea, las plagas mataron a muchísimas personas, incluyendo gente de la clase dirigente. Todavía hasta el siglo XVIII podías morir de peste o gota, o la expectativa de vida era como de 35 años. Entonces, Siglo XVIII.
Más o menos, más o menos. No, en el siglo XVIII quizás era como de 50. Ok. Sí. Pero bueno, a lo que voy es, yo creo que no hay que perder de vista como esta narrativa más grande de la historia humana, porque si no, o sea, podemos perdernos justamente en lo que tú dices, ¿no? En Estados Unidos le llaman echar al bebé con el agua de la tina. O sea, como si throw the baby with the bad water. Es Ajá. como, o sea, te quieres deshacer algo que ya no quieres, o sea, el agua de la tina, pero no vas a echar al bebé con ello. O sea, tienes como que siempre saber, ok, me quiero deshacer de las cosas que siento que están mal en la sociedad, pero siempre tienes que entender como qué tanto lo que existe ahorita es como algo que forma parte del proceso que nos llevó a tener ahora sí que la calidad de vida que hemos podido alcanzar en los últimos siglos. Claro, ok, sí. Entonces, a lo que yo voy con esta reflexión es a que los valores de autoexpresión evidentemente no los debemos de dejar de lado. O sea, evidentemente tal vez muchas de las luchas que nos quedan como humanidad van en el sentido de seguir los valores de autoexpresión. O sea, pero creo que no debemos de ser tan ciegos de ver los valores de autoexpresión, como tú dices, como si a veces estuvieran por encima Como una panacea, de ¿no? los valores básicos Ujú. que realmente nos han podido llevar a donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, este es un punto de vista que bueno, puede ser acusado de conservador y que de hecho sí es algo que Burke, el creador del conservadurismo, decía, pero que el progreso ahora sí que siempre pasa por ver qué es lo que sí se ha hecho bien, ¿no? Y yo Claro. creo que eso es muy importante, o sea, el progreso pasa por ver qué se ha hecho bien. Y eso no es decir que las luchas que tengamos hacia adelante no sean cosas, digamos, que parten de valores de autoexpresión, que parten de igualdad, que parten de proteger el ambiente, de proteger la tierra, pero también siempre hay que entender que no podemos tirar las cosas más básicas por buscar, como dijiste, una panacea o una utopía. Esa es mi Si perspectiva. no lo quieres ver del lado del conservadurismo, lo puedes ver del lado de la ciencia. O sea, la ciencia es lo que dice, ¿no? Sí, Claro. la evolución es acumulativo. O sea, para que las especies evolucionen tiene que haber la retención de las cosas valiosas y mutación para que haya nuevos cambios. Sí, bueno, Pues, comentando al principio, es como, por ejemplo, ver a una persona que tiene como bienestar económico, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes bienestar económico, pues te compras una televisión, te compras haces un estudio en tu casa, por ejemplo, wow, la pedradota, güey. te compras una guitarra, pero ¿qué pasa cuando empiezas a tener deudas, cuando te quedas sin trabajo, cuando empiezas a hacer otra cosa? No, pues ¿sabes qué? En vez de comprarme un piano para sacar música, tengo que ver que comprar comida, ¿no? Claro. Tengo que ver cómo Tener un techo. sí. Es nuevamente lo mismo pero aplicado a nivel social, o sea, por ejemplo, cuando una sociedad empieza a tener bienestar social, pues evidentemente va a ponderar que lo escuchen, ¿no? Que va a abrir diversos sectores, instituciones para que sean escuchados, ¿no? Pero si empieza a ver que los recursos se van haciendo más escasos, nuevamente la hipótesis de escasez que menciona este autor, pues va a tender a volver a todos a los valores de autoexpresión. O sea, la teoría esta, como dices tú, sí es una pirámide, digamos que siguiendo la pirámide de Maslow, porque sí hay que satisfacer primordialmente en las necesidades fisiológicas o las básicas, es como innegable eso, es como para que tú puedas darte el gozo de tener un piano, como menciona, ¿no? Escribir algo, no solamente es el gusto, sino también tener los recursos para que saber que vas a escribir algo por gusto y no por necesidad, por ejemplo, que es algo importante, ¿no? Ujú. Tener un estudio para grabar no como una necesidad, como un gusto o algo así. Sí. Entonces, esta idea sí es primordial establecer que se tiene que satisfacer necesidades Básicas. de supervivencia y después podemos hablar de autoexpresión, que eso es muy importante. Y nuevamente, como dices tú, es una idea falaz y muy ingenua pensar que más autoexpresión es mejor, ¿no? Más Siempre. más políticas de autoexpresión, más políticas que ponderen la autoexpresión en sociedades que ni siquiera tienen que comer, pues no, o sea, no se puede decir que una vez que implementes tú una idea, una institución, ya va a pasar bien todo, ¿no? Porque así es como muy ingenuo, ¿no? Siempre se ha hecho eso la idea, ¿no? Ujú. Hace un tiempo leí un libro que se llama Una economía, muchas recetas, de un economista llamado Danny Roderick, y menciona precisamente eso, ¿no? Por ejemplo, es en el consenso de Washington, ¿no? Las políticas liberales en economía, y te mencionó, ¿qué pasa si nosotros, vemos un marciano y le decimos, ¿no? Que con estas políticas el país va a crecer, ¿no? Va a desarrollarse, ¿no?
Y él diría, no, pues los países que le decimos, ¿no? Que evidentemente tenemos comprobado que así va a pasar, ¿no? Y decimos que los países de Latinoamérica fueron los que implementaron eso, ¿no? México, ¿no? Y el Marcinto pensaría que efectivamente los países latinoamericanos fueron los que más desarrollaron y crecimiento y no, o sea, se ve que no. Y en cambio, por ejemplo, vemos países que han apostado no por esas ideas como de consenso liberal, instituciones, porque a unos genios se les ocurrió que iba a ser bien, como nuevamente más autoexpresión, más política de expresión no es necesariamente mejor, y países como China o países como Indonesia o Taiwán, bueno, esos países que implementaron más el peso del Estado en la economía les fue mejor, ¿no? Y no siguieron esa idea de liberal. O sea, nuevamente, pues sí, esa idea de más no siempre es mejor, más no siempre es mejor como acumular. Y sí, pues tienes que satisfacer necesidades básicas para, pues, pues pensar en que vas a hacer otras cosas. Que no necesariamente, como mencionas tú con ese autor que escribía en el campo, que no se va a limitar, pero pues sí es como algo más difícil de hacer, ¿no? Y bueno, la idea que, bueno, pues a lo que concluyo es que pues gracias por invitarme, Gracias por venir. gracias por invitarme, gracias por que los que escuchan esto, ojalá pues les haya nacido como una inquietud para estudiar esto y para decir, bueno, pues suena interesante, ¿no? Nuevamente es como algo, mi idea o mi vocación en mi investigación en general cuando hablo de este tema es que no solamente se quede como que yo quiero, a mí me gusta, no nuevamente que algo le interesa más a que otra persona, ¿no? Sino que vea en esto algo más amplio, más trasciende, como trascendental y que empiece a tener un poquito, ¿no? Lo que el zeitgeist, o sea, los movimientos y nuevamente, o sea, los datos están ahí, entonces tú los puedes checar y te parece interesante, ¿no? Simplemente, le hiciste como es, ahora que está una sociedad más polarizada, ¿no? De una sociedad mexicana, de que para algunos es favor y otros en contra, pero muy claramente no hay como existe un intermedio, no existe un gris, sino un blanco y negro en ese punto de vista. Y que todo es su opinión, o sea, todo es como muy subjetivo y todo es como que yo nada más opino, yo creo. Todos son interpretaciones de lo que alguien dijo. Sí, y en ese caso, pues, tú con esos datos puedes establecer que efectivamente, pues, tu postura es esta, ¿no? O sea, con esto. Entonces, digo, nuevamente, en este conflicto entre los que son los opinólogos en general, uno pues puede incurrir dando su opinión, pero ya con enfoque más, no solamente social, no solamente moral, no solamente normativo, sino también científico. Y ya puedes decir, ¿sabes qué? Pues efectivamente, mira por qué esta política que está implementando el gobierno no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque mira estos análisis, ¿no? Mira esta perspectiva sociológica, esta perspectiva política, bueno, la ciencia política, y te puedes decir, mira, ¿sabes qué? Va seguramente, dejo de pensar que va a beneficiar, como menciona Lalo, de que más es más, y piensa que es mejor. No va a ser así, no va a ser todo correcto, más bien va a ser como se va a enfrascar, se va a estancar, se va a diluir. También en un mundo donde estamos limitados por nuestros recursos, incluyendo el tiempo siendo uno de ellos, también para priorizar, ¿no? O sea, ver qué es más prioritario legislar y qué no. O sea. Sí, claro. Sí, como decíamos la vez pasada que platicamos, o sea, no puedes escapar del hecho de que la mayoría de la gente no tiene todo el tiempo para pensar en estas cosas y tal vez no les interesa tanto y es normal y es súper aceptable. Pero yo creo que cualquiera que se haya echado este podcast y que lo haya disfrutado, esperemos, pues sí tendrá una nueva perspectiva de cómo pensar en estos problemas y como dice Giovanni, pues si se meten a leer, no nada más se trata de escuchar lo que aquí les decimos, sino lo ideal es también con 5 minutos que se pongan a leer van a encontrar otro autor, van a encontrar otra perspectiva, una que nosotros no conocemos ni hemos leído y que ustedes van a tener una nueva forma de construir una opinión original, diferente, y pues esperemos que este tipo de conversaciones sean un aliciente para que cada quien vaya generando su propio conocimiento, ¿no? Y también para que haya gente, no solamente que genere conocimiento, sino que como ustedes que estudiaron esa carrera, o sea, haya gente que lo atraiga, que lo apasione y le guste, o sea. Fíjate que como esa palabra que decía que lo peor de las personas que no les interesa la política es que son gobernados por personas que sí les interesan, ¿no? Es como que si te quedas como reluyente y excluyente, y dices, no, a mí no me interesa nada la política, es ver que
pues más amplia y es como exquisito, no solamente para los que somos politólogos o que somos ciencias políticas o aquellos que son fanáticos de la política, sino también que hay sobre todo la ciencia política ha incluido diversas fuentes para su análisis, el sistémico, como mencionaba hace tiempo, ¿no? Que son muy interesantes y que tal vez te quepa a ti en tu gusto y puedas ver desde ese punto y te puedas incluir en ese debate político que de momento como pues lamentamos algunos que pues simplemente se quedan las opiniones en opiniología, pero pues esperemos tal vez como una especie ya de idea muy vaga o idea como muy alta de que algún día tal vez no a niveles tan complejos, no a niveles tan técnicos, pero sí alguien que se le ocurra decir que un análisis más razonado, más científico. Ajá, más científico, más razonado, porque por ejemplo podemos debatir con ingenieros o con ingenieros mecatrónicos sobre ciertas ideas, pero pues no vamos a llegar hasta el punto técnico, ¿no? Simplemente es como que dar nuestra opinión, sí, pero fundamental en cierto conocimiento que tenemos, no una investigación profunda, pero sí un conocimiento que al menos leímos algo, al menos que supimos algo, y es como que lo que vamos, ¿no? En esta ciudad más polarizada. Sí, Pues sí, totalmente de acuerdo. Sí, Y es yo, como la idea, bueno, para mí es la idea mucho de este podcast. Sí, yo como lo he reiterado, yo por ejemplo nunca he tenido el deseo de hiperespecializarme en un tema. O sea, yo más bien sería de la idea de que lo que necesitamos en este punto de la sociedad es que todos sepan algo de un poquito. O sea, digo, tal vez... Ser integrales. O sea, sí, a lo que voy es, o sea, obviamente te tienes que especializar en lo que vas a trabajar y en la forma en la que te vas a ganar la vida. Eso es algo que sobreentendemos y es natural. Pero nunca está de más tener una perspectiva de todos los lados para que tengamos mejores conversaciones. Pues creo que con esas palabras... Ah, no es cierto. ¿En qué andas? ¿Qué sigue? ¿Qué la sigue en la vida de Giovanni? Pues fíjate que tengo muchos propósitos el siguiente año. O sea, ¿para qué esperar el 31 de diciembre o el 1 de enero para establecerlos y los puedes iniciar ahora? Dicen que como esta idea del coaching, ¿no? Que mejor hora de empezar las cosas es hoy. Entonces, tengo pues esta idea de escribir, me gustaría escribir unos cuentitos. O sea, he encontrado fascinación últimamente que he leído muchos cuentos y me gustaría escribir mis cuentitos y escribir un artículo. Tengo una idea tengo el título, me falta todavía bien el cuerpo, pero pues es como ser feliz según la ciencia y la filosofía, es como muy interesante esos puntos y pues nada, pues a chambearle porque este país no se salva solo. Muy bien dicho. Así es. Pues muchas gracias, Giovanni, por estar aquí con nosotros. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los